Bien chicos, señorencias y señorencias, buenos días todavía. Espero que estén viendo esta la hora que no esté. No, sería buenas tardes. En fin, buenos lo que están, buenos días. Chicos, el día de hoy vamos a iniciar con nuevo tema de segundo periodo. Como ustedes saben, ya hoy inicia el segundo periodo. Por lo tanto, pues vamos a empezar a abordar este tema. Eh, a lo largo del segundo periodo vamos a ver este concepto muy seguido, el concepto de Estado, pues vamos a abordar lo que es el proceso de globalización y todos los pros y contras que ha tenido este proceso a lo largo de, pues no a lo largo de la historia de la humanidad, porque tampoco es tan largo, tiene como siglo y medio nada más, y eso es decir mucho, sino en este momento, qué pros y qué contras ha tenido este proceso de globalización en este momento. Muy posiblemente ustedes hayan escuchado el término, lo conozcan, sepan a qué se refiere. Sin embargo, bueno, acá lo que vamos a hacer es estudiarlo detenidamente, paso por paso, así como hicimos con la economía, que estudiamos cada uno de sus componentes para ir construyendo una estructura económica mucho más grande. Entonces vamos a empezar de la misma manera. Vamos a empezar con esta palabra que es Estado. Propiamente la palabra Estado es un término que se ha utilizado por muchísimo tiempo. Este término es utilizado por Platón y Aristóteles eh, hace más, ¿sí? Antes de Cristo. Sin embargo, el estado del que vamos a hablar va a ser propiamente un estado que se conoce como el estado moderno. ¿Que ¿Por qué el estado moderno? Porque si realmente nos centramos a hablar del estado, miren, no tendríamos que ver todo un año el estado para poder entender. Vamos a hablar del estado moderno. El estado moderno es un estado que inicia más o menos eh, con la Revolución Francesa entre los siglos XVI y XVII. Ay, voy a tener que aguantar un poquito cuando me equivoque, no va a poder borrar tan fácil porque pasan cosas con el teclado. 17. ¿Sí? Entonces la Revolución Francesa va a ser el inicio de estas propuestas del Estado moderno. Sin embargo, no va a estar solamente la Revolución Francesa. Otros elementos como por ejemplo, bueno, ya hablando de Estado moderno, como por ejemplo la modernidad, van a tener influencia en la construcción de este Estado. Eh, este elemento de modernidad nosotros lo vamos a trabajar en la clase de filosofía, pero pues acá pues necesariamente lo vamos a tocar. Entonces, vamos a trabajar este estado moderno, ¿vale? Sin embargo, para entender este estado moderno es necesario entender ciertos elementos que le vienen antes y son otro tipo de estados. Entonces, vamos a hacer una distinción entre este estado moderno y solamente por ponerle un título, por el momento, un estado medieval. ¿Sí? Esto es un título para podernos ubicar un poco históricamente hablando. Entonces, la Edad Media está datada más o menos entre los siglos tercero al siglo XV después de Cristo. ¿Sí? El siglo tercero con la caída del Imperio Romano, del Gran Imperio Romano, el siglo XV con la llegada de los españoles a América en 1492. Entonces, bueno, estas dos fechas. Después de esto empieza la modernidad. De esta fecha y bueno, una serie de situaciones diferentes.
Hay un autor muy importante en la filosofía, pero especialmente en la sociología, que se llama eh, Michael Foucault. No, es que sí. Michael Foucault, ¿sí? Foucault, sí, así. Michael Foucault. Foucault es un autor que va a centrar su estudio. Bueno, Foucault es un autor polifacético. Este man trabaja de todo, pero todo su estudio va a estar centrado en un elemento principal que es el poder, ¿sí? Él va a entender, o sea, se va a hacer la pregunta de qué es el poder, ¿sí? El poder en todo. Este man va a decir qué es el poder en la salud, en el sexo, en la política, en la sociedad en general. Foucault va a tomar de un autor eh, que se llama, se me olvida el nombre, Hegel. Va a tomar bueno, Hegel lo dice de una manera diferente, pero Foucault va a tomar algo que va a decir la dialéctica del amo y del ay, esclavo, ¿sí? Foucault va a tomar esto y va a decir, listo, esta dialéctica del amo y el esclavo en donde el amo se hace amo siempre y cuando haya un esclavo y el esclavo es esclavo siempre y cuando haya un amo. Esta dialéctica lo que va a decir Foucault es, va a reducir y va a decir, toda relación de todo tipo es una relación de poder. Esta relación de poder entonces va a significar que van a haber eh, dos, tres, n partes, las que sean, que van a estar en constante relación dialéctica. Yo me reconozco a mí porque tengo al otro. Y no solamente en una relación de reconocimiento, sino que eh, mm, pongámoslo, bueno, sí, vamos a ponerlo acá. En una relación amo-esclavo, que es una relación en la que el poder es muy fácil de ver, el amo es amo en la medida que haya un esclavo, el esclavo es esclavo en la medida en la que haya un amo. Pero el amo, el esclavo, también se reconoce como esclavo en una pugna constante con el amo, ¿sí? Si no existe esta pugna, no es que deje de existir la relación propiamente dicha de que tú eres amo, que tú eres esclavo, pero este reconocimiento no existe. Entonces, este reconocimiento de una relación es un reconocimiento de poder en el que el amo es, está eh, sobreponiéndose al esclavo. El amo busca ser más que el esclavo, pero el esclavo no se queda atrás, el esclavo también busca hacer más, el esclavo busca sobreponerse al amo. Es un constante ejercicio de un intento de negación del otro, porque en la negación del otro me reafirmo en mí. Esto es lo que va a decir Foucault. ¿A qué viene todo esto con la relación de Estado? Porque al hablar del poder, Foucault va a decir, este poder, esto también aplica al Estado, ¿sí? Es decir, el Estado también está metido en esta vaina de esta relación de poder. El Estado también busca un ejercicio de una relación dialéctica con el otro
en el cual yo busco negarlo, anularlo o transformarlo a mi beneficio, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva es que vamos a hablar del Estado. En esta relación de poder, Foucault va a decir, este Estado entonces, esta relación se ha presentado de dos maneras. De la primera manera y de la segunda manera. La primera manera en la que se presenta el Estado, ¿cuál va a ser? La manera soberana. ¿Sí? La manera soberana. La segunda forma, para no repetir la palabra, la segunda forma va a ser un Estado eh, que va a ser, esperen, recuerdo bien la palabra porque no quiero escribirlo mal. El Estado disciplinar. ¿Sí? El estado de la disciplina y el estado de la soberanía. El estado de la soberanía entonces va a ser el estado que va a existir desde la Edad Media hacia atrás. El estado de la soberanía, perdón. Y el estado de la disciplina va a ser el estado moderno. Bueno, vamos a ponerle solamente modernidad. Va a ser el estado de la modernidad hacia adelante. Obviamente, no es que en 1492 hay una ruptura completa de estos dos y que en ese momento entonces somos disciplina y antes éramos soberanía. No, eh, es un paso, una transformación constante de estas ambas situaciones, ¿sí? Entonces hay un proceso bastante largo, por eso es que esta disciplinaridad se ve más fuertemente hoy en día. Eh, e incluso hay un elemento acá en esta disciplina que vamos a trabajar más adelante, que es el que se ve realmente hoy en día, eh, entre, esta, entre esta soberanía, esta disciplinaridad. Podemos decir que eh, esto, todo esto, esta forma de presentarse, hay un tercer elemento que vamos a ponerle acá. Tengan en cuenta esta palabra porque esta es la correcta. Gobernabilidad, ¿sí? El poder del gobierno, sí, del gobierno, pero entendido como gobernabilidad. Incluso no sé si esta palabra está bien escrita, ténganmelo ahí. No, no está bien escrita, yo sí la vi. Gobernabilidad. Este es el estado del poder en el que estamos hoy en día. Esta relación entre la gobernabilidad y la disciplina es una relación un poco difusa, por eso es importante entender este ejercicio disciplinar para entender posteriormente el ejercicio de la gobernabilidad. Pero todo esto va a configurar la forma como entendemos o cómo se da realmente el Estado. Entonces, vamos a encargarnos por esta sesión, estos últimos, bueno, todavía queda tiempo, 15 minutos, yo creo que 15 minutos alcanza y es suficiente para eso. Vamos a centrarnos en este elemento de la soberanía o el poder soberano, ¿sí? Entonces vamos a sacarlo para acá y vamos a llamar poder soberano. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque en la forma como se configura el poder soberano, o incluso en contraposición a cómo se configura el poder soberano, es que se va a configurar este ejercicio disciplinar. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta cómo será el poder soberano. Entonces, primero, hablemos de un quién. ¿Sí? ¿Quién en el poder soberano? Entonces, en el poder soberano, la persona que ejerce el poder es una y solamente una.
rey, o en algunos casos el emperador. ¿Sí? Recuerden que el emperador es el rey de reyes. ¿Sí? Rey de reyes. El emperador es aquel que tiene bajo su mando diferentes otros reinos. Bien. Entonces, cuando hablamos del poder soberano, nos estamos refiriendo al rey. En contraposición al rey, existe otro sujeto, otro quién. Ese otro quién, ¿qué va a ser? Sencillo, el pueblo. ¿Sí? Entonces, esta división del poder soberano solamente tiene en cuenta al rey y al pueblo. El rey es entonces quien manda, quien ordena. El pueblo es quien sigue órdenes. Así de sencillo. Sin embargo, estas órdenes de aquí tienen unas características especiales, ¿vale? Entonces, bueno, tengamos esto en cuenta, el quién. Hay un segundo elemento, va a ser ¿por qué? La pregunta es, si estamos hablando del rey soberano, ¿por qué él es rey? ¿De dónde viene ese poder? Aquí hay un elemento muy importante y es que la soberanía, o sea, o bueno, soberanía, esta palabra hace referencia a eh, el garante del ejercicio del poder. ¿Sí? Entonces, esta soberanía hay que entenderla en ese sentido. El poder soberano, o bueno, la soberanía como general, o sea, como palabra, como concepto, hace referencia a qué garantiza el ejercicio del poder. ¿Por qué esta persona tiene derecho a tener poder? Entonces, la soberanía en este momento está dada por Dios. ¿Sí? Dios es quien da el derecho, es quien nombra al rey, al soberano. Entonces, en ese sentido, este soberano está relacionado directamente con Dios. Mi soberanía, mi garante de ejercicio del poder es Dios. Dios es quien me da la potestad de, ¿vale? ¿La potestad de qué? De ordenar, de dirigir, de comandar el lugar donde yo estoy, de comandar este estado que está acá arriba. Bueno, este estado medieval y todos los estados premedievales, ¿vale? La tercera pregunta entonces que vamos a trabajar es, ya sabemos quién lo hace, ya sabemos por qué lo hace, ahora miremos cómo lo hace. Y que conste que no es plagio de un programa. ¿Cómo hace, cómo lleva a cabo este poder soberano? En este momento, el rey tiene poder sobre dos cosas. Primero, sí, primero, primero, poder sobre dos cosas. Primero, los impuestos y segundo, la muerte. ¿Sí? Estos son los dos elementos sobre los cuales el rey tiene poder en este poder soberano. El poder sobre los impuestos y sobre la muerte. ¿Qué quiere decir esto?
Primero, poder sobre los impuestos. Entonces, sencillo, viene muy normal. Derecho a exigir impuestos. ¿A quiénes? Obviamente al pueblo. Ahora, ¿cuál es este poder sobre la muerte? Que esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el poder sobre la muerte va a determinar la forma como se gobierna este como de acá. El poder sobre la muerte se refiere al exigir el momento de muerte del pueblo. ¿Sí? Bueno, aquí sí no hay necesidad de poner paréntesis. Exigir el momento de muerte del pueblo. No, obviamente no de todo el pueblo, todo el mundo se va a morir mañana, no, sino de los miembros del pueblo. Entonces, este poder de elegir el momento de muerte, ¿a qué hace referencia? Primero, hace referencia a sentencias, ¿sí? Es decir, el rey tiene derecho a sentenciar a muerte al pueblo. Y segundo, estado de guerra. Es decir, el rey tiene la potestad de decirle a las personas, ustedes van a la guerra, se tienen que ir a la guerra. Entonces, esto, nosotros tenemos muchos ejemplos de esto y ejemplos que no son muy lejanos a nosotros. Por ejemplo, creo que se escribe así, Mulan. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan en la película Mulan, eh, realmente Mulan va a la guerra para evitar que el papá vaya a la guerra, porque el emperador ha dicho, todas las familias tienen que prestar por lo menos, o sea, tienen que dar un hijo para que vaya a la guerra. Es obligación. Entonces, este elemento del estado de guerra es el elemento donde puede gobernar, o donde gobierna más bien, eh, este rey. Ahora, ¿sobre qué no tiene poder el rey? Entonces, vamos para más arriba. Entonces, vamos a ponerlo. Sí. El rey no es soberano en. ¡Ay! Pero se me corre un mundo. Ya traje el tablero. Entonces, el rey no es soberano en qué situaciones? En. Mmm, llamémoslo en la política. ¿Sí? Recordemos que esta palabra política no hace referencia al gobierno. ¿Sí? Esto no es la política. La política es el actuar público de los sujetos. A ver. Es decir, todo acto público que yo tenga es un acto político. Todo, absolutamente todo acto público que yo tenga es un acto político. Actos como, por ejemplo, cómo camino, cómo me visto, cómo llevo cortado el cabello, si tengo piercing, si no tengo piercing, el color o en la marca de mi maleta, los lugares a donde voy, la forma como voy a esos lugares, si me siento, si me paro en el transporte público, lo que sea, todo acto que yo haga en público, todo esto es un acto político. Entonces, el rey no es soberano en este tipo de situaciones, no gobierna el acto público. En este momento de la historia no existe
em, digámoslo así, no existe un código moral soberano. ¿A qué me refiero con esto? Ojo, no es que no exista un código moral, es que al rey no le interesa este código moral. Al rey no le importa, por ejemplo, y estamos hablando del rey, no de cualquier gobernante, un policía, un militar, no, el rey. Al rey no le importa, por ejemplo, si alguien sale desnudo a la calle. A él eso no le afecta. O no le importa los modales, ¿sí? No le importa la ética, no le importa ninguno de este tipo de elementos, ¿sí? Esto le importa única y exclusivamente, entonces, tiene importancia si, si afecta o los impuestos o la guerra, ¿sí? Es decir, solamente los actos públicos que afecten los impuestos o la guerra le interesan al gobernante, al rey. De ahí para allá no hay ningún acto que le importe. ¿Por qué? Porque mientras tenga impuestos y mientras tenga gente que vaya a la guerra, de ahí para allá no le afecta. ¿Qué cosas le afectan? Por ejemplo, que la gente salga desnuda en público no le importa. ¿Qué sí le importa? Que afecte estos impuestos. ¿Qué afecta a los impuestos? Entonces, falta de trabajo. Trabajo, ¿sí? Entonces, personas que, por ejemplo, causan una falta de trabajo como los borrachos, ¿sí? Personas borrachas. Estas personas tienen entonces una ascendencia en un código, pero va a ser un código más local. Acá los borrachos los tratamos de esta manera, ¿sí? ¿Qué otra cosa que afecte a los impuestos? Eh, Cosas como el consumo desmedido de los alimentos, la gula, cosas como la lujuria, ¿sí? Porque la lujuria, recuerden en el momento que estamos, el sexo en crecida significa más población, ¿sí? ¿Qué elementos que afecten a la guerra? Elementos como eh, la sedición, que es abandonar el puesto, o sea, traicionar, abandonar el puesto. Bueno, traición y sedición es diferente. Sedición es simplemente abandonar el puesto, no cumplir su ejercicio militar. Traición es, aparte de eso, hacer algo que afecte a la patria o bueno, al Estado. Sedición, bueno, acá también está, por ejemplo, la ira. En general, si ustedes se ponen a pensar, los 7 pecados capitales van a entrar acá en un elemento de falta de trabajo o que afecta directamente los impuestos. Eh, la gula, la lujuria, la ira, la pereza, eh, la soberbia, en fin, no recuerdo los otros dos. Eh, Todos estos lo que van a afectar es este ejercicio de los impuestos. La pereza porque no hay trabajadores, la gula porque se comen los productos, la lujuria porque afecta esto, la ira porque hace que ataque a demás personas. En fin, todo esto tiene una relación con esto en general. Acá los pecados capitales, ay, los pecados capitales son capitales por dos razones. La primera, causan la muerte
La pena capital, recuerden que es la pena de muerte. Y la segunda, causan más pecados o más daños. Entonces, por esto es que estos pecados capitales, digamos, son como las principales normas, por ejemplo, en la religión católica, en este momento cualquiera de los pecados capitales era una cosa que podía llevar a la persona a la muerte, pero más allá de esto era porque era la causa de los demás pecados. Entonces, solamente se normaban o solamente se ejercía poder en aquellos elementos que afectaran a estos dos, ¿sí? Ahora, ¿cómo era este poder ejercido? Este poder ejercido era de esta manera, ¿sí? Con la muerte. Era un poder que si no me sirves, te mueres. Si no me sirves para mi proyecto de Estado o lo que yo quiero para mi Estado, pues simplemente te saco de taquito. Entonces, por eso es que si ustedes se dan cuenta, acá vuelve a aparecer este elemento que habíamos hablado de acá de este lado, que era el ejercicio. A ver, ¿qué se me hizo? Acá. El ejercicio sobre los impuestos y sobre la muerte. Este va a ser entonces el primer momento del Estado que nosotros vamos a trabajar. La próxima sesión, pues ya vamos 30 minutos y pues tampoco parece tan larga. La próxima sesión vamos a trabajar sobre el siguiente momento, que es este de acá. El momento de la soberanía, acá, de la disciplina. La forma de entender el Estado y la forma de entender el ejercicio del poder va a transformarse y se va a hacer un ejercicio disciplinario. Eso lo veremos propiamente el día de mañana en la siguiente clase. Tampoco está tan separado. Vale, chicos, no es nada más por hoy. Se dan cuenta, no es tan complicado. Este tema es sencillo. No es nada más por hoy. Espero que estén todos bien, que estén todos juiciosos. Ya saben, el día de mañana, martes, tenemos nuestra primera reunión por Zoom a las 2:25. Para ese día, como les acabo de decir, para ese día también hay clase de esta, o sea, hay una explicación de esta en donde vamos a hablar de la disciplina, del poder disciplinar y eso quiere decir que pues la idea es que vean el video antes de la clase, eso sería lo mejor, el objetivo principal. Si no, pues de todas maneras no hay problema, vamos a hablar directamente sobre este tema de la soberanía. Vamos a ver si hay dudas sobre la disciplina, que ya la explicaré en su momento, pues, o bueno, ya verán ustedes la explicación en su momento, pues, se hacen las explicaciones. Y finalmente, pues la idea es que charlemos y conversemos sobre el tema. No siendo más por hoy, me despido cordialmente. Se portan juiciosos, organizan su cuarto. Y nada, chicos, nos hablamos mañana.